Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de programación de quinto semestre y vamos a continuar con el bloque de lógica de programación. Para esta semana vamos a ver el tema de diagramas de flujo. Primeramente, ¿qué es un diagrama de flujo? Es la manera en que vamos a representar gráficamente, es decir, con figuras, nuestro algoritmo. Vamos a cambiar algunas cuestiones a representarlas con figuras, ¿sí? Algunas cosas de los algoritmos las vamos a representar con figuras de tal manera que podamos entenderla más fácilmente, ¿sí? Cada símbolo va a representar alguna acción de nuestro algoritmo y entonces tenemos que seleccionar la figura o el símbolo adecuado para nuestro diagrama de flujo. ¿Por qué se llaman diagramas de flujo? Porque los símbolos los conectamos por flechas y nos indican la secuencia de las instrucciones que estamos haciendo, ¿sí? Tienen un orden, un seguimiento, ¿sí? Entonces es muy importante todo eso, que lo entendamos muy bien para hacer nuestros diagramas de flujo. Bien, ahora, ¿cuál es la simbología de los diagramas de flujo? Lo primero son unas flechitas que van a tener el nombre de flujo de datos. ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? Primero, nos van a servir a unir dos figuras de nuestro diagrama de flujo y además nos van a servir para indicar la dirección de las instrucciones, es decir, hacia dónde debe de ir después de una instrucción, hacia dónde, ¿sí? Vamos a iniciar hoy con diagramas de flujo secuenciales. Entonces esos pues siempre van a ir hacia abajo, pero de repente hay algunos donde tenemos que tomar alguna otra dirección diferente, entonces la flechita nos va a decir hacia dónde. El siguiente símbolo es el de inicio o fin, que es como cuadro con los lados redondeados. Eso es para escribir las palabras de inicio y fin, que es con lo que iniciamos nuestro diagrama de flujo y con el que lo finalizamos, igual que en el algoritmo. El siguiente símbolo es el de proceso. En este símbolo vamos a escribir todo lo que vayamos a calcular, ya sea que vayamos a sumar, a multiplicar, a dividir, a calcular una fórmula, tiene que ir dentro de este símbolo, ¿sí? Eso va escrito aquí en estos símbolos. El siguiente es el de decisión. Esto lo vamos a usar ya cuando veamos algoritmos de decisión, ¿sí? Vamos a ver el uso de este símbolo que nos va a servir pues para indicarnos si tomamos un camino u otro, ¿sí? Depende de la condición hacia dónde nos vamos a ir, hacia la izquierda o hacia la derecha. Después tenemos el símbolo de conector. Este casi no lo vamos a usar nosotros a menos que tengamos un programa muy extenso y no alcance en una hoja. Entonces estos símbolos nos van a ayudar para conectar dónde nos quedamos y a dónde vamos a continuar, ¿sí? Pero casi no lo vamos a utilizar. Y este es el siguiente símbolo, que es como un vamos a decir un rectángulo inclinado, no recuerdo el nombre ahorita, disculpen ahí que no me acuerdo exactamente el nombre de esta figura, pero bueno, este símbolo es para entrada de datos, ¿sí? Cada que nosotros vayamos a escribir un dato en la computadora, es el similar de cuando en el algoritmo decíamos escuchar, ¿sí? En este caso vamos a cambiar esa palabra, ahorita les explico. Cuando nosotros decíamos escuchar, es el símbolo que vamos a utilizar. El siguiente símbolo, de aquí, que tiene una curva en la parte inferior, se llama despliegue de resultados. Aquí este símbolo me va a servir para dos cosas. La primera, mostrar cualquier mensaje en la computadora. Si yo quiero escribir el mensaje de este programa va a calcular el área de un círculo, entonces tengo que utilizar este símbolo. Para la segunda cosa que me va a servir es precisamente para mostrar el resultado. El resultado del área es, el resultado de la suma es, etcétera, etcétera. Entonces, mensajes que yo voy a mostrar en la computadora y resultados que yo voy a mostrar en la computadora, voy a utilizar este símbolo. Quiero aclarar algo. Aquí ya vamos a pensar tantito como si ya lo fuéramos a hacer en la computadora. Ya nos vamos a ir acercando medio paso más a lo que es el pseudocódigo.
¿sí? Ya nos vamos a alejar poquito del algoritmo. El algoritmo es con palabras normales, como si yo estuviera haciendo las acciones con otra persona, ¿sí? Los pasos, los procesos, como si yo los estuviera platicando con otra persona, ¿sí? Entonces, el algoritmo es de esa manera, como si yo lo estuviera platicando con algunas otras personas, con otra persona. Ya el diagrama de flujo voy a representar ese algoritmo, pero ya cambiando algunas palabras para acercarme un poquito a cómo lo haría en la computadora. Ahora, vamos a ver el ejemplo que puse de sumar dos números anteriormente. Vamos a ver primero el algoritmo. Ya decíamos inicio, decir que voy a sumar dos números, pedir el primer número, ¿verdad? Dime el primer número, escuchar el primer número. Aquí cambié yo las palabras porque noté que se estaban confundiendo con número uno. Número uno no me refería al uno, me refería al primer número. Entonces, por eso ya decidí ponerlo de esta manera. Decir, dime el segundo número, escuchar el segundo número que me va a decir esa persona. Sumar el primer número más el segundo número y luego decir el resultado de la suma, ¿sí? Yo a una persona le digo, dime el primer número, me dice un 5, luego le digo, dime el segundo número, me dice el 6, yo lo escucho, lo guardo en mi mente y luego ya en mi mente hago el proceso de sumar ese 5 más ese 6 y ya le digo el resultado de la suma es 11, ¿verdad? Eso es como si yo lo hiciera, vamos a decir, hablado y escuchado con otra persona. No debo escribir en ningún momento ningún número en mi algoritmo, ¿sí? Nomás debo decir qué es lo que voy a pedir, los datos, ¿sí? Aquí en este caso, ¿cuáles son los datos? Los dos números que voy a sumar. El primer número que voy a sumar y el segundo número que voy a sumar, ¿sí? El nombre de los datos. ¿Qué datos voy a pedir? Aquí en el proceso lo sumo y luego ya por último digo el resultado. Ahora, vamos a empezar con el diagrama de flujo. Primero, inicio. ¿Con qué símbolo lo debo de representar? Pues con el de el cuadrado que está como redondeado, ¿sí? Y luego para hacer el flujo y conectarlo con la siguiente figura debo poner la flecha. Después, el símbolo que voy a utilizar es este del cuadro con la curva en la parte inferior. ¿Por qué? Porque voy a mostrar un mensaje en la computadora. En la computadora va a salir un mensaje que diga se sumarán dos números. Flecha y luego otro mensaje que diga introduce el primer número, porque ya esa persona ya no me lo va a decir, ya lo va a escribir en la computadora en el teclado. Ya en el teclado él va a escribir el 5, el 8, el número que él quiera, él lo va a escribir. Por eso ahora estoy cambiando la palabra dime por la palabra introduce, porque ahora lo va a escribir en la computadora, ¿sí? Aquí era porque él lo iba a decir y yo lo iba a escuchar. Aquí él lo va a introducir, o sea, lo va a escribir, ¿sí? Y luego, ya que le digo eso, la computadora lo va a leer, ¿sí? Lo va a almacenar en la memoria RAM. Lee el número que escribió esa persona y lo va a almacenar en la memoria. Después pondremos la siguiente flecha y luego el siguiente mensaje. Escribir, sí, porque va a escribir la computadora, introduce el segundo número. Va a ser un mensaje que la computadora va a escribir en pantalla. La siguiente flecha y luego va a leer el segundo número, ¿sí? Aquí el símbolo que estamos usando para leer es vamos a decir un cuadrado inclinado, ¿sí? Es el símbolo que vamos a utilizar siempre que vayamos a leer un dato, ¿sí? Siempre que vayamos a leer un dato es el símbolo que vamos a usar. Seguido de la flecha y luego ya el proceso debe ir en un rectángulo, si es el símbolo de proceso. Sumar primer número más segundo número. Entonces, si voy a hacer una fórmula o cualquier proceso, suma, división, elevar al cuadrado, lo que vaya a hacer tiene que ser dentro de un rectángulo. ¿Por qué? Porque es el símbolo de proceso. Ya que hice el proceso, la flecha y el resultado en el símbolo de mostrar resultados, ¿verdad? El símbolo de resultados que nos ayuda a poner mensajes en pantalla. Entonces, ¿qué es el mensaje que va a escribir la computadora? Pues va a escribir el resultado de la suma es y ya nos va a mostrar el resultado, ¿verdad? Como les decía, no debemos de poner
ningún número, ni en el algoritmo, ni en el diagrama de flujo, ni en el pseudocódigo, ni en el código ya cuando estamos programando, ¿sí? Solamente las instrucciones y los nombres de los datos, ¿sí? Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es el área del hexágono. Vamos a recordar que el área es igual a perímetro por apotema entre 2, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que voy a pedir? Voy a pedir el perímetro y el área, ¿sí? ¿Y cuál es el dato que voy a calcular? Va a ser el área. Eso lo tenemos que dejar bien en claro. ¿Qué datos voy a pedir? ¿Y qué datos voy a calcular? ¿Sí? El 2 pues es un número constante, entonces ese simplemente lo escribo en la fórmula. Y hacemos lo mismo, inicio, decir se calculará el área del hexágono. Dime el perímetro, ¿verdad? Porque voy a pedir el dato. Los datos que voy a pedir es perímetro y apotema. Escucho el perímetro, que es el primer dato que necesito. Luego, dime el apotema, que es el siguiente dato que necesito. Escucho el apotema. Calcular perímetro por apotema entre 2. Y por último, decir el resultado del área, porque estoy calculando el área, ¿sí? Con eso termino mi algoritmo. Ahora, para el diagrama de flujo, igual, inicio, el símbolo de mensaje o de mostrar resultado, escribir se calculará el área del hexágono, la flecha, dime el perímetro, y luego leer perímetro, cambio, escuchar por leer, luego dime el apotema, y ahora leer apotema, ahora ya lo que es la fórmula, calcular perímetro por apotema entre 2, decir el resultado del área y fin. Algo que no les mostré ahorita en el diagrama de flujo anterior es que cada acción del algoritmo la representamos con un símbolo, ¿sí? En nuestro diagrama de flujo. Todas las acciones que yo haga van representadas con un símbolo y por cada acción, por cada instrucción de mi algoritmo debe de haber un símbolo, ¿sí? Entonces aquí el de inicio, decir se calculará, aquí es escribir, porque ahora ya vamos a pensar como que ya va a ser en la computadora. Lo de decir aquí lo vamos a cambiar por escribir y lo de escuchar lo vamos a cambiar por leer, ¿sí? Vamos a empezar a hacer esos cambios ya de nuestro algoritmo, nuestro diagrama de flujo. Mucho cuidado que por cada acción del algoritmo tengamos un símbolo en nuestro diagrama de flujo, ¿sí? Bien, voy a terminar con un último ejemplo que es calcular la altura en caída libre. Ese es un problema que ustedes ya vieron en Física 2, en otro semestre anterior, no sé si en cuarto o en tercero, la verdad desconozco. Debieron haber utilizado esta fórmula, es calcular la altura es igual a 1 medio por gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Por qué elegí esta fórmula? Porque, una, tiene un valor constante, la gravedad. Gravedad vale 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que vale la gravedad. Es un valor constante, ese ya lo sé. Entonces ese no necesito pedirlo porque ese ya lo sé. Ahora, otra cosa, ¿por qué elegí esta fórmula? Bueno, porque tiene un valor elevado al cuadrado, que me estuvieron preguntando mucho en los ejercicios pasados. Entonces, por eso elegí esta fórmula, ¿sí? Tenemos que analizar bien nuestra fórmula. ¿Qué datos va a pedir la computadora? Va a pedir solamente el tiempo. La gravedad no. ¿Por qué? Porque como les dije es un valor constante. Vale 9.8, ese ya lo sé, ese no va a cambiar, ese siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces lo único que yo voy a pedir son valores que sean variables, ¿sí? Números que sean variables, que en este caso la única variable va a ser el tiempo. ¿Y qué voy a calcular? Bueno, lo que voy a calcular va a ser la altura. Entonces, datos que voy a pedir solamente el tiempo y que voy a calcular la altura. Bien, entonces, primer paso, escribir inicio. Segundo paso, bueno,
ya numerado. El paso que debo de hacer es decir, se calculará la altura de la caída libre. Ahí disculpen la falta de ortografía, se me fue un ya de una ñ de más. Bueno, entonces aquí decir se calculará la altura de la caída libre. Dime el tiempo, solamente voy a pedir el tiempo, la gravedad no. Escuchar tiempo. Calcular. ¿Por qué puse 0.5? Bueno, 1 entre 2 es 0.5. Otra manera de hacer esta operación sería multiplicar gravedad por tiempo al cuadrado y luego todo eso dividirlo entre 2 y es exactamente lo mismo, ¿sí? 0.5 por gravedad por tiempo al cuadrado, ¿sí? Así lo tengo que escribir. No voy a poner con palabras al cuadrado. Tampoco voy a poner aquí escuchar tiempo al cuadrado, no. Voy a escuchar tiempo y aquí lo voy a calcular. Voy a calcular tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora, el quinto paso, decir el resultado de la altura. Ya que hice la operación, digo el resultado de la altura. Para nuestro diagrama de flujo, de nuevo, inicio con el símbolo correspondiente, la flecha para unir, para decir hacia dónde va mi diagrama. Se calculará la altura en caída libre. Luego, la siguiente flecha. Luego ya escribir. Acuérdense que aquí voy a cambiar la palabra decir por escribir, ¿sí? De algoritmo a diagrama de flujo voy a cambiar esa palabra, decir por escribir. Introduce el tiempo, es el único dato que necesito. Leer tiempo, aquí también acuérdense que cambio las palabras escuchar por leer, o sea, estoy escribiendo prácticamente lo mismo, pero cambiando algunas palabras. Leer tiempo, la siguiente flecha, y luego ya en el símbolo de proceso, calcular 0.5 por gravedad por tiempo al cuadrado. Siguiente flecha, luego el símbolo correspondiente, escribir el resultado del área es. Siguiente flecha, fin. ¿Sí? Y con eso estaríamos terminando nuestro diagrama de flujo. Vuelvo a repetir, por cada instrucción de algoritmo debo poner una instrucción o un símbolo en el diagrama de flujo, ¿sí? Cada uno va a corresponder con los demás, ¿sí? Bien, si tienen dudas en el momento en que estén haciendo su algoritmo, su diagrama de flujo, pregúntenme para orientarlos, ¿sí? Ya terminados los ejercicios, ya no, o sea, debe ser en el momento, dudas que tengan, si no es corregir, sino explicar en el momento dudas que tengan. Para la actividad, pues aquí está del libro de programación de las páginas 25 y 28 del libro. Entonces aquí está ya lo que es la definición, la simbología, ¿sí? Aquí vienen, bueno, pues algunas explicaciones, los pasos a seguir para hacer diagrama de flujo. Aunque no les estoy pidiendo que contesten esto, denle una leída, traten de comprenderlo, por favor, les va a ayudar. ¿Cuáles son las ventajas? Las reglas, sí, no les estoy pidiendo las reglas, léanlas, sí, aquí es muy importante. Deben diseñarse de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, sí, nosotros vamos a trabajar siempre de arriba hacia abajo. Los símbolos siempre los debemos de unir con líneas de flujo, o sea, con las flechas, ¿sí? Siempre, toda figura que vaya a poner con una flecha. Las líneas de flujo solamente deberán ser horizontales o verticales, nunca ponerlas en diagonal. No deben quedar líneas de flujo sin conectar con algún símbolo, es decir, cada flecha que yo ponga debe conectar con otra figura, no debe de quedar ninguna flecha volando, ¿sí? El texto incluido en los símbolos deberá ser concreto, preciso y fácil de leer, ¿sí? Leer, introducir, calcular, no con muchas palabras, lo más sencillo y concreto que debamos usar. El símbolo de decisión lo vamos a ver en otros ejercicios, en otras clases. Es el único que tiene más de una línea, ¿sí? De flujo de salida. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo una decisión, si es verdadera la condición, hago una cosa o hago otra, ¿sí? Entonces, por eso tiene dos líneas de flujo de salida. Todos los símbolos, a excepción del fin,
pueden tener más de una línea de flujo de entrada. Eso también lo vamos a ver más adelantito, ya cuando hagamos ciclos repetitivos. Bien, entonces en estas páginas viene la información para contestar su actividad. Aquí pues nada más les estoy pidiendo lo que es el diagrama de flujo, el nombre del símbolo y la función, ¿no? Aquí yo creo hay que hacer más grande este espacio porque van allá en su libreta cuando lo hagan para que alcancen bien a hacer escribir bien la función, ¿no? Y luego de los 3 algoritmos que hicimos en la clase pasada van a ser los diagramas de flujo, ¿sí? Por eso les decía yo que es bien importante que tengan sus algoritmos porque esos algoritmos los vamos a usar prácticamente de aquí en adelante, ¿sí? Para no dejarles muchos algoritmos, entonces yo quiero que los mismos que están haciendo desde un principio los vayamos convirtiendo poco a poco, cada quien debe ser diferentes, ya les había dicho, vamos convirtiendo poco a poco de algoritmo a diagrama de flujo a pseudocódigo y ya de pseudocódigo a código de programación. También insisto mucho en esta parte, es muy importante que aprendamos la lógica de programación, es decir, hacer algoritmos, diagramas de flujo y pseudocódigos. Ya una vez que yo sé eso, nosotros vamos a usar Java, pero pueden usar el lenguaje que ustedes quieran, nada más es cambiar las palabras del pseudocódigo a lo que es el código. Si no sabes hacer pseudocódigo, no importa que me aprenda de memoria las palabras del lenguaje de programación de Python, de Java, de C++, de todos los lenguajes, Delphi, Pascal, etcétera. Pero si yo no sé cómo estructurar un programa, qué pasos debe seguir mi programa, de nada me va a servir que me aprenda todas las palabras reservadas de un lenguaje de programación. Esto es lo más importante. Ya de aquí al lenguaje solo tengo que cambiar estas palabras por las del lenguaje y es todo. Entonces lo importante para programar es aprender la lógica de programación. Algoritmos, diagramas de flujo y posteriormente pseudocódigo. ¿Sí? Ya después vamos a entrar de lleno a programación. Esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos en la próxima clase, en el próximo video.